Buenos días. Este video que lo que intenta es resolverles algunas dudas que tienen sobre la unidad 2. La hemos preparado junto con la profesora Lorena Picapietra, así que esperemos que les seamos sumamente útil. En primer lugar, vi que tenían algunas inquietudes con respecto al capítulo 6. Es verdad que en el programa el capítulo 6 no está incluido dentro de la unidad 2. Les pedimos disculpas, fue simplemente un error nuestro. Pero si ustedes se detienen a ver los temas que están incorporados en la unidad 2, van a ver que necesariamente van a tener que recurrir al capítulo 6. En segundo lugar, creo que les quedó claro por las consultas que nos dieron, pero es una unidad sumamente extensa, entonces a los fines didácticos y que podamos ser más claros con ustedes, lo que sí hicimos es dividirla en dos partes. Hoy vamos a tratar las dudas que les fueron surgiendo a ustedes una vez que ya leyeron el capítulo 3 y el capítulo 4 del texto de Parkin y Lowry. Y las primeras consultas que vamos a evacuar van a ser las que se refieren justamente a oferta, demanda y a equilibrio del mercado. Con respecto tanto a la función de oferta como a la función de demanda, una de las consultas de ustedes fue qué diferencia existía entre cantidad demandada y variaciones de la demanda y cantidad de oferta y variaciones de la oferta, y cómo eso lo podían representar gráficamente. Cuando uno estudia tanto el modelo de la oferta como el modelo de la demanda, y como cualquier modelo económico, siempre parte de los supuestos ceteris paribus. En este caso, es un supuesto muy aplicable para que podamos comprender cómo cada uno de los determinantes que de alguna manera tienen implicancia en el gasto del consumidor o en las decisiones de producción, esto es, en las funciones de demanda o en las funciones de oferta, las fuimos estudiando de manera individual. Cuando uno quiere ver cómo se comporta el consumidor cuando cambia el precio del bien en cuestión, ¿esto qué es? ¿Cuánto desea adquirir del bien X? Cuando varía el precio del bien X, ceteris paribus, esto es manteniendo constante el resto de los determinantes, uno habla que la cantidad demandada del bien X aumenta cuando disminuye el precio o viceversa. Y eso gráficamente lo podemos ver reflejado a lo largo de la curva de demanda que tiene pendiente negativa. Ahora, si uno quiere ver qué pasa con el gasto que el consumidor tiene en el bien X cuando se modifica algún otro determinante de la función de demanda que no sea el precio del bien en cuestión, ¿esto qué significa? ¿Qué pasa con el bien X cuando se modifica el precio de los bienes relacionados al bien X? Esto es, bienes sustitutos o bienes complementarios. ¿Qué pasa cuando se modifica el ingreso del consumidor? ¿O qué pasa cuando cambian los gustos y preferencias por el bien X? Cuando ocurre algo de esto, nosotros vamos a hablar de variaciones de la demanda del bien X. Esto significa, aumenta la demanda del bien X, disminuye la demanda del bien X. Y gráficamente, ese comportamiento lo vamos a ver a través de desplazamientos de las curvas de demanda. Si aumenta la demanda del bien X, esto es porque el bien X es un bien normal y aumentaron los ingresos de los consumidores, por ejemplo, se va a desplazar hacia la derecha. O si, por ejemplo, van a aumentar los precios de los bienes complementarios al bien X, por lo tanto se va a demandar menos bien X, se va a contraer la curva de demanda, esto es desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Lo mismo sucedería con la función de oferta, que les quiero decir. Si uno analiza qué pasa con el precio del bien en cuestión, es decir, qué pasa con la cantidad ofrecida del bien X cuando varía su propio precio, eso, ceteris paribus,
decimos que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida y por lo tanto lo vemos a lo largo de la curva de oferta, ¿sí? Y si lo que queremos ver es cómo se comporta la oferta del bien X cuando se modifican algunos de los otros determinantes que no sean el precio del bien en cuestión, esto es, los costos de producción, la tecnología, entre otros determinantes, ustedes lo que van a ver es que se va a desplazar la curva de oferta. Siempre hacia la derecha cuando hay una expansión de la oferta, siempre hacia la izquierda si hay una contracción de la oferta. Es decir, por ejemplo, aumentan los salarios de los trabajadores que son necesarios para producir el bien X, acá hay un aumento en los costos de producción, por lo tanto, al mismo precio se estará dispuesto a ofrecer menor cantidad. Hay una contracción de la oferta, hay un desplazamiento de la curva de oferta. Otro de los temas de este capítulo, que es el capítulo 3 de Parkin y Loria, es con respecto al equilibrio del mercado. Siempre va a haber un precio en el cual la cantidad ofrecida sea exactamente la cantidad demandada. Y cuando esto ocurre, decimos que a ese precio hay equilibrio en el mercado, porque no hay ni excedentes de oferta ni excedentes de demanda. Pero ¿qué ocurre a un precio más elevado? Por ejemplo, si el precio de equilibrio era de 10, es decir, a 10, al precio de 10 la cantidad ofrecida del bien X y la cantidad demandada del bien X son iguales, hay equilibrio. Pero por encima de 10, por ejemplo, 15, 20 o cualquier precio por encima de 10, la cantidad ofrecida va a ser mayor que la cantidad demandada, por lo tanto no va a haber equilibrio y lo que va a haber es un excedente de oferta. Lo contrario pasa cuando el precio, en nuestro ejemplo, estaría por debajo de 10, supongamos 5, a ese precio la cantidad que se desea adquirir es mayor que la que se desea ofrecer, por lo tanto nosotros estamos hablando que a precios inferiores al precio de equilibrio hay un excedente de demanda. En este sentido, nosotros estaríamos resolviendo todas las dudas que ustedes proporcionaron con respecto al capítulo 3, que es oferta, demanda y equilibrio en el mercado. Pero también la consulta de hoy incluía el capítulo de elasticidad. Y uno de los primeros interrogantes que ustedes tienen es qué entendían por elasticidad. Elasticidad es una manera de ver, es una medida de sensibilidad, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es saber cómo responde una variable frente a cambios en otras variables. La característica que tiene medir esta sensibilidad es que es una unidad que carece de medida. Esto es que permite que uno pueda comparar variables que están expresadas en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, puedo comparar lo sensible que es el cambio en la cantidad demandada de un bien, que está expresada generalmente en unidades físicas, cuando varía el precio de ese bien, que está expresado generalmente en unidades monetarias. Entonces, la elasticidad, al no tener unidad de medida, lo que nos permite es hacer comparaciones entre comportamientos de diferentes variables o grados de respuestas de diferentes variables que tienen diferentes o distintas unidades de medidas. Ese es el concepto genérico de elasticidad. Nosotros acabamos de ver la teoría de oferta y la teoría de demanda, y vimos que en el caso de la demanda había una relación ceteris paribus inversa entre el precio y la cantidad, y en el caso de la oferta, ceteris paribus, una relación directa entre el precio y la cantidad. Lo que nos permite elasticidad es justamente ver qué pasa o cuán sensible es la cantidad demandada de un bien X cuando varía su propio precio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ley de demanda, yo sé que a mayor precio, menor cantidad y viceversa. Ahora, supongamos que el precio del bien X aumente un 10%. Por ley de demanda, yo sé que la cantidad demandada va a disminuir, pero no sé si va a disminuir en 10, en 15 o en 20%, o va a disminuir exactamente en la misma proporción que varió el precio.
Para eso medimos elasticidad, porque vemos cómo responde una variable, que en este caso sería la cantidad demandada, cuando se modifica otra variable, que en el ejemplo que acabamos de dar sería el precio del bien. Ahora, eso es elasticidad y pasa con cualquier variable. Cuando uno analiza la elasticidad de la demanda, lo que puede ver es que quiere ver cómo se comporta el gasto en el bien X cuando varía su propio precio, el precio de los bienes complementarios o el ingreso del consumidor. Es decir, estamos viendo cómo se comporta una variable cuando se modifica alguna otra variable. Cuando uno quiere ver cómo responde el gasto en el bien X cuando se modifica el precio del bien en cuestión, es decir, del bien X, o el precio de los bienes relacionados, uno habla de la elasticidad precio de la demanda, porque estoy viendo el comportamiento de la variable precio. Pero cuando yo quiero ver cómo se comporta la elasticidad, la cantidad demandada del bien X, cuando varía su propio precio, yo tengo elasticidad precio directa de la demanda. ¿Por qué? Porque tengo una elasticidad precio, porque veo una variable precio, pero como es de su propio precio, es directa. Cuando yo quiero ver el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada del bien X, cuando se modifica el precio de los otros bienes, sigo estudiando una elasticidad precio de la demanda porque la variable analizada también es el precio. Pero en este caso, como es de los bienes sustitutos o de los bienes complementarios, uno habla de una elasticidad cruzada de la demanda. Y cuando uno quiere ver el comportamiento que tiene el ingreso del consumidor ante cambios, digamos, cómo responde la cantidad demandada ante cambios en el ingreso del consumidor, uno ve la elasticidad ingreso de la demanda. Cualquiera de estas elasticidades precio, tanto directa como cruzada, o la elasticidad ingreso, tienen dos métodos para poder estimarse, es decir, para poder obtener los valores, que en el caso de la elasticidad precio directa de la demanda será mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. En el caso de la elasticidad cruzada será positivo o negativo, igual que en el caso de la elasticidad de ingresos será comprendido entre 0 y 1, mayor a 1 o menores a 1. Cualquiera de estos, para poder obtener estos valores, tiene dos métodos. Un método que es el método punto y otro que es el método arco. En realidad el método punto es mucho más exacto porque voy viendo el grado de respuesta de una variable frente a cambios en otra variable en cada uno de los infinitos puntos de la función de demanda. Y la elasticidad arco lo que mide es lo mismo, pero en un tramo de la curva de demanda. Es decir, es mucho más fácil, pero mucho menos exacto. Lo que ustedes tienen en el texto, y yo lo miré porque había muchas preguntas respecto a esto, es el método ARCOR. Es decir, por ejemplo, en la elasticidad precio directa de la demanda, ustedes vieron Q sub 1 de X, perdón, Q sub 2 de X menos Q sub 1 de X sobre Q sub 2 más Q sub 1 dividido 2 sobre P sub 2 de X menos P sub 1 de X sobre P sub 1 más P sub 2 dividido 2. Eso sería el arco porque tengo un promedio, es decir, entre la situación, una situación inicial y una situación final. La punto lo que mide es en cada uno de los puntos, entonces tendría Q sub 2 de X menos Q sub 1 de X sobre la situación inicial, Q sub 1 de X, y no ya el promedio. Lo mismo pasaría con la variación del precio, P sub 2 de X menos P sub 1 de X sobre P sub 1. Y así lo mismo con la elasticidad cruzada y con la elasticidad ingresa. Es decir, lo que se modifica es tener en cuenta lo que pasa en ese punto y no lo que pasa en el promedio. Sí hay que tener claro que una misma función de demanda va a poder tener diferentes elasticidades a lo largo de la curva de demanda. ¿Esto qué significa? Que no es que una función de demanda sea en toda su extensión elástica
o inelástica o unitaria. Si no va a depender que va a tener tramos que van a ser elásticos, otros que podrán ser inelásticos. Los únicos casos que quedan exceptuados de estos es los casos extremos, que son las demandas perfectamente elásticas y las demandas perfectamente inelásticas, que son verticales, las perfectamente inelásticas, y horizontales, las perfectamente elásticas. Lo mismo sucede con la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta es el cambio porcentual o relativo de la cantidad ofrecida de un bien ante el cambio porcentual o relativo del precio de ese bien. Y podrá ser expresada en puntos si yo tengo Q sub 2 de la oferta del bien X menos Q sub 1 del bien X sobre P sub 1, perdón, sobre Q sub 1 sobre P sub 2 menos P sub 1 sobre P sub 1. Si es arco, otra vez reemplazo y lo hago en promedio y tendría Q sub 2 menos Q sub 1 de X sobre Q sub 1 más Q sub 2 dividido 2. Y lo mismo sucedería con la parte del precio. Sí, claro que en la elasticidad precio de la oferta, a diferencia de la elasticidad precio directa de la demanda, no utilizamos acá el auxiliar de -1 porque no habría problema por la relación directa que tiene la cantidad ofrecida de un bien con respecto a su propio precio. Eso es lo que ustedes preguntaron sobre elasticidad. Y después es verdad, dentro de esta guía hay una pregunta que se refería a demanda individual y demanda de mercado, y oferta individual y oferta de mercado. Sí es cierto que no están contempladas en estos capítulos, sino que lo van a ver en los capítulos siguientes, pero lo que ustedes vieron hasta acá de demanda y de oferta individual sería cuando uno analiza la tabla de oferta y la tabla de demanda. Esto es, para diferentes precios de la demanda de X, lo que Alejandra Yoya desea adquirir del bien X, pero a esos mismos precios, Lorena Picapietra puede desear adquirir precios diferentes. Y así, los N consumidores del bien X en el mercado. Por lo tanto, la demanda de mercado es la suma horizontal de las demandas individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al precio de 10, Alejandra deseaba adquirir 5, Lorena 4 y el consumidor N3, entonces tengo que hacer al precio de 10, 5 más 4 más 3, y obtengo al precio de 10 cuánto el mercado desea demandar. Lo mismo con el precio de 12, hago la suma horizontal de las demandas individuales. De la misma manera pasa con la demanda, con la oferta individual y con la oferta de mercado. La oferta de mercado vendrían a ser las sumas horizontales de las ofertas de cada una de las empresas que van a proporcionar o que van a ofrecer el bien X. Esto es, tengo una tabla de precios para el bien X, 10, 12 y 14, la empresa A al precio de 10 desea ofrecer 10, la empresa B desea ofrecer 12, y la empresa N decide ofrecer 14. Entonces hago al precio de 10, 10 más 12 más 14, al precio de 12, lo que también hago la sumatoria de lo que está dispuesto a ofrecer cada una de estas empresas. Y lo que me resta para decirles es que están muy preocupados porque se puso competencia perfecta, característica de la competencia perfecta en esta unidad, que supuestamente en el programa está en la unidad 5. Y la verdad está puesta justamente a propósito, porque ni el libro de Samuelson, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo para contestar o para responder algunas preguntas de la guía de la unidad 1, ni tampoco el libro de Parkin y Loria, aclaran expresamente que hasta la unidad 6, esto es decir, hasta que lleguemos a la unidad de monopolio, supuestamente todos los modelos que vayamos analizando, esto es demanda, oferta, teoría del consumidor, teoría de la producción, y después el propio modelo de competencia perfecta,
trabajan bajo supuestos de competencia perfecta. Y esos supuestos de competencia perfecta son los que ustedes saben, por introducción a la economía, cuando vieron justamente las características de cada uno de los mercados, pero no obstante, las recordamos rápidamente, es un mercado atomizado, es decir, donde hay un gran número de oferentes y demandantes, donde el producto es homogéneo tanto en lo físico como en lo temporal y como en lo espacial, donde no existen barreras, es decir, hay una libre movilidad dentro del mercado, las empresas pueden ingresar y pueden salir totalmente del mercado, y como consecuencia de todo esto, las empresas que participan en un mercado de competencia perfecta son precios aceptantes, no son, es decir, son tomadoras de precios y no formadoras de precios. Es por eso que nosotros hablamos de un mercado en donde tenemos que la oferta y la demanda determinan ese precio de equilibrio, y no hay ninguna oferta en particular, perdón, no hay ninguna empresa en particular que pueda influir con respecto a ese precio, sino es absolutamente todo el mercado. Bueno, a todos los que estén mirando este video, espero que les sea de suma utilidad, y nos despedimos junto con la profesora Lorena Picapietra, y seguramente nos encontramos en el próximo video, que va a seguir tratando de resolver algunas inquietudes de la unidad 2. Gracias y nos vemos.